Vamos a cantar a Jesús sacramentado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí, en el santísimo sacramento del altar, que me ves, que me oyes, que me hablas, sobre todo que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia de hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más devoción, fe y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Y encomendamos a todos los enfermos, sobre todo los de la parroquia de la Gruta de Lourdes, aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, por los sacerdotes Padre Pepe Quintero, Francisco Quiñones y Jerry Rivera de la diócesis de Ponce, y por un sacerdote que ha tenido problemas psiquiátricos y tiene que reponerse espiritualmente, por una ex religiosa que está en crisis psiquiátrica y espiritual. Y traemos ante Jesús sacramentado a todos los enfermos de depresión, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, cáncer, COVID, SIDA, aquellos que están sufriendo las adicciones de la droga, del alcoholismo y de la obesidad, aquellos que están muriendo de hambre, los que están en el doloroso proceso de diálisis, y los pobres con tuberculosis, diabetes, malaria y hepatitis. En nuestra hora santa breve, más corta, seguimos con el librito Transfiguración del Padre Ignacio Larrañaga. Y entramos en el segundo capítulo. El primer capítulo, muy importante, muy fundamental, solo se sabe lo que se vive. Y el Padre Larrañaga nos habló de la necesidad
de tener tiempos fuertes de oración, diariamente, por lo menos media hora y óptimamente 1 hora todos los días, 4 horas de un retiro mensual. Y hemos visto cómo, Señor, si no hacemos oración y no nos mantenemos en sintonía contigo, nos haremos los dioses de nuestra propia vida. Tú nos hiciste para servirte, Señor. Y si no te servimos a ti, tenemos que buscar a quién servir. Y el gran contrincante, Señor, es el yo. Si abandonamos la oración, que es el proceso que, guiado por el Espíritu Santo, tú nos has dejado para cristificarnos, para unirnos más íntimamente a ti, para adquirir tus sentimientos, tus criterios, tus convicciones. Si abandonamos la oración por sensación de inutilidad, de frustración, de tristeza, porque nos dejamos vencer por el miedo o por la mundanidad, dejamos de luchar, Señor, por desposeernos y por revestirnos de ti. Hoy, en el día de Santa Bernardita, joven, humilde, sencilla, pura, piadosa, obediente, sufrida. En ella se hacían verdad todas las bienaventuranzas del domingo pasado. Te pedimos esa mansedumbre, esa humildad para dejarnos moldear por ti. Sobre todo en ese proceso que llamamos la vida interior, cuya gasolina, por así decir, cuya fuerza transformante, además de la de los sacramentos, es la oración. El segundo capítulo de este librito de transfiguración se llama Vacíos de sí. Vacíos de sí. Si intentáramos sintetizar con una palabra el contenido de este capítulo, inclusive intitularlo, lo haríamos con una sola palabra: humildad. Pero la humildad en nuestro mundo y en nuestra cultura es una moneda devaluada. Una palabra que poco o nada dice a nuestros oídos y que por eso mismo hoy día está fuera de circulación. ¿Cuándo fue la última vez fuera de la iglesia que tú escuchaste la palabra humildad? Y el padre Larrañaga comienza a desentrañar el contenido de esa virtud, de la humildad, sin la cual no puede haber caridad y tampoco haber vida interior, y mucho menos la práctica de la oración. El humilde no se avergüenza de sí,
ni se entristece. El humilde no se avergüenza de sí, ni se entristece. No conoce complejos de culpa, ni mendiga conmiseración de los demás. No se perturba ni encoleriza. Señor, me avergüenzo de mí mismo, no de mis pecados, buena vergüenza tener aborrecimiento de mi pecado, avergonzarme de mi capacidad de pecar. Señor, deseo ser humilde como lo eres tú. Lo fuiste al hacerte hombre, lo fuiste al morir ultrajado en la cruz vergonzosa. Lo sigues siendo en la Eucaristía. Que no tengamos complejos de culpas, ni estemos mendigando conmiseración de los demás. Que nada nos perturbe ni encolerice, y que no se nos ocurra devolver bien por mal. Que querramos al mal que nos hagan devolver con bien. El humilde no se busca a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los demás. El humilde es capaz de perdonar y renuncia al rencor. El humilde no se busca a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los demás. Es capaz de perdonar y renuncia, cierra las puertas al rencor. Día tras día, una persona humilde, ante todas las miradas, está vestido de dulzura y paciencia, de mansedumbre y fortaleza, de suavidad y vigor. El humilde tiene madurez y serenidad. Una persona humilde está vestida de dulzura y paciencia, de mansedumbre y fortaleza, de suavidad y vigor. Es una persona madura y serena. Señor, cuánto nos falta para ser verdaderamente humildes. El humilde habita establemente en la morada de la paz. El humilde habita permanentemente en la morada de la paz, y las aguas de sus lagos interiores nunca son agitadas por las olas de los intereses propios, de las ansiedades, pasiones o temores.
Las cuerdas de su corazón pulsan al unísono como melodías favoritas los verbos desaparecer, desapropiarse, desinstalarse, desinteresarse. El humilde procura desaparecer, desapropiarse, no vivir para sí mismo, como decía el Evangelio de hoy. El humilde no se instala cómodamente y no tiene intereses propios fuertes. Al humilde le encanta vivir retirado en la región del silencio y del anonimato. El humilde respeta todo, venera todo, y no hay en su alma actitudes posesivas ni agresivas. No se entretiene juzgando ni acusando y nunca invade el santuario de las intenciones. Al humilde le encanta vivir en la región del silencio y del anonimato. Y no hay en su corazón actitudes posesivas ni agresivas. No juzga ni condena, nunca invade el santuario de las intenciones. Es sensible hasta sentir como suyos los problemas ajenos y tiene un estilo de gran cortesía. En resumen, el humilde es capaz de tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mismo. Procura vaciarse de sí mismo para llenarse de Dios. Procura apagar las llamas de las satisfacciones y corta las 1000 cabezas de la vanidad. Y por eso siempre duerme en el lecho de la serenidad. Tiene suma cortesía y trata a los demás con la misma comprensión y finura con que se trata a sí mismo. Se esfuerza por vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios. Se esfuerza por apagar las llamas de las satisfacciones y por cortar las 1000 cabezas de la vanidad. Y por eso, el humilde siempre duerme en el lecho de la serenidad. Para el humilde no existe lo ridículo. No se siente, ay, no hago eso porque van a decir qué cursi, qué ridículo.
Nunca el temor llama a su puerta. Y le resbalan, le tienen sin cuidado las opiniones ajenas. La tristeza nunca asoma a la ventana del humilde. Para el humilde no existe el ridículo y nunca llama a su puerta el temor. Le tienen sin cuidado las opiniones ajenas y nunca asoma por su ventana la tristeza. Nada, ni desde dentro ni desde fuera, logra perturbar la paz del humilde, que mira el mundo con los ojos limpios. Al humilde, nada, ni desde dentro ni desde fuera, logra perturbar su paz. Y mira el mundo con los ojos limpios. Desprendido de sí y de sus cosas, el humilde se lanza de cabeza en el seno profundo de la libertad. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el humilde llega a vivir libre de todo temor, en la estabilidad emocional de quien está más allá de todo cambio. El humilde es profundamente libre. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el humilde llega a vivir libre de todo temor, en la estabilidad emocional de quien está más allá de todo cambio, de toda alteración. La virtud de la humildad es la espiritualidad de los anahuín, los pobres de Dios. Así los llaman los profetas y así los llama el Nuevo Testamento, los pobres, los humildes de Dios. Nos hallamos, pues, dice el Padre Larrañaga, en el corazón de las bienaventuranzas, en la cumbre misma del Sermón de la Montaña. La humildad es la pieza clave de la espiritualidad de los anahuín, los pobres y humildes de Dios. Y en esa humildad está el corazón de las bienaventuranzas que escuchamos en su versión lucana este domingo pasado. El camino de la humildad siempre aterriza en la meta del amor.
Apropiarse. Cualquiera de nosotros puede sentir el deseo de poseer algo, de hacerlo mío, para mí. Y ese algo para mí, de hacerlo mío, puede ser una idea, puede ser una persona, puede ser un éxito, un cargo, un proyecto, puede ser un nombre, hacerme un nombre, y puede ser la imagen de mí mismo. Todos podemos tener el deseo de poseer, de hacer mío, de hacerlo para mí. Y ese poseer algo puede ser poseer una idea, una persona, conquistar a alguien. Puede ser tener un éxito, lograr un cargo, realizar un proyecto, hacerme de un nombre o lograr una imagen de mí mismo. Y todos esos algos los hago míos en la medida en que los utilizo para mi propio provecho o satisfacción. El deseo de apropiarnos. Y así acabamos extendiendo un puente de energías adhesivas, enlazando mi persona con ese algo. Y a este enlazamiento, a este hacer lo mío, llamamos apropiación. Y lo peor que puede suceder es que ese algo que deseo sea yo mismo. Pues en ese caso me transformo en propietario de mí mismo. Naturalmente no se trata de una apropiación jurídica, sino más bien psicológica o afectiva. El ser humano, pues, puede establecer instintivamente y sin darse cuenta un vínculo emotivo de posesión, un deseo vivo de hacer lo mío y para mí, una tendencia a asirme a algo con las manos de mis energías mentales y afectivas. Asirme quiere decir apropiarme, agarrarme, controlar. Con las manos de mis energías mentales y afectivas. Y cuando el propietario adherido emocional y acaparadoramente a un algo presiente que su apropiación está amenazada o que la puede perder, suelta una descarga de energía emocional para la defensa de las propiedades amenazadas. ¿Cómo va a ser? Es el temor que puede tomar, según los casos, se puede manifestar en sobresalto, ansiedad, agresividad, molestia,
queja. Cuando el propietario adherido emocional y acaparadoramente a un algo presiente que su apropiación está amenazada o que la puede perder, suelta una descarga de energía emocional para la defensa de las propiedades amenazadas. Y ese temor, según los casos, puede tomar la forma de sobresalto, ansiedad, agresividad, molestia, queja. Y el temor es guerra. Es decir, la propiedad necesita armas que la defiendan. Y de la defensiva el propietario salta a la ofensiva. Y así se hacen presentes las armas que defienden las propiedades: rivalidades, partidismos, discordias, agresividad. El temor suena los tambores de guerra, porque la propiedad necesita armas que la defiendan. Y de la primera reacción defensiva, el propietario salta a la ofensiva. Las armas que defienden las propiedades: rivalidades, partidismos, discordias, agresividad de toda especie. Pero esta ofensividad defensiva roba al propietario la alegría de vivir y le roba la libertad interior, porque el propietario queda atrapado y dominado por la misma propiedad. Se hace esclavo de su autoposesión, como el ricachón de la parábola de Lázaro, esclavo de su propia dominación y propiedad. Pierde la alegría de vivir y la libertad interior. Desgraciadamente creo que el capitalismo imperante, la cultura del descarte que llama el Papa Francisco, la cultura del poseer, del consumismo, es precisamente darle alas a este egoísmo que nos quita la alegría de vivir y la libertad interior, haciéndonos esclavos de las propiedades. Y también esa persona pierde la visión proporcional de la realidad, minimiza o sobrevalora los acontecimientos de acuerdo a sus temores o deseos, y no ve las cosas tal como ellas son, sino a la luz de sus ficciones, intereses, ansiedades, miedos. Y todo eso le hace vivir perpetuamente ansioso e inseguro. Hay que concluir, pues, que la apropiación, el egoísmo, ese deseo consumidor de hacer lo mío y para mí, la apropiación es esclavitud, tristeza y guerra. Por contraste, es manifiesto que solo los humildes que se vacían de sí mismos podrán habitar en el reino de Dios, en el reino de la armonía, de la sabiduría y de la paz. Solo los humildes son libres, solo los humildes son felices.
La apropiación es esclavitud, tristeza y guerra. Solo los humildes y vacíos de sí podrán habitar en el reino de la armonía, de la sabiduría y de la paz. Porque solo los humildes serán libres y solo los humildes serán felices. Te damos las gracias, Señor, por todos los afectos, luces, emociones que me has comunicado en esta meditación de este segundo capítulo del libro Transfiguración. Vaciarnos de nosotros mismos. Himno a la humildad que nos libera de la agresividad que genera el sentido de propiedad amenazada, de perder ese puesto, esa imagen, ese nombre, esa persona, ese triunfo. Esa autoapropiación, ese vivir para mí mismo. Como muy bien decía el Evangelio de hoy, el que vive para sí se perderá. Y el que renuncia a sí mismo cargando su cruz, encontrará la verdadera libertad. Gracias, Señor, te damos por esta meditación sobre la humildad. Y si somos sinceros y honestos, tenemos que reconocer que nos falta mucha humildad. Y que sin estar conscientes nos dejamos dominar de esos egoísmos que en vez de reinar esclavizan. Pues te damos gracias, Señor, hagamos propósitos de poner las herramientas y los medios para crecer en la virtud y en la espiritualidad de los pobres y humildes del Señor. La más humilde y más libre de todas las criaturas, Madre mía Inmaculada, el justo y humilde José, Señor mío y Padre mío, santos y santas de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Al augusto sacramento, veneremos con piedad que el Antiguo Testamento a este rito de lugar. Y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo, alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor. Y al Espíritu Divino ensalcemos con lo. Amén.
abrace nuestro ser la viva llama del más ferviente amor. Dios está aquí, está porque nos ama como Padre, amigo y bienhechor.